Vamos a estudiar la palabra y vamos a continuar. Los que estuvieron aquí la semana pasada, vimos que comenzamos a ver un pasaje realmente muy grande, muy glorioso, de mucha doctrina, sencillo, pero muy profundo. Entonces, ¿por qué no abrimos ahí juntos? Vamos al libro de Tito, capítulo 12, perdón, 2. 2. De hecho, vamos a leer el pasaje. Aunque ya cubrimos la primera parte, voy a leer todo. Entonces, por favor, pónganse de pie. Vamos a leer y oramos. Dice la palabra, comenzando en verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche que nos has dado para congregarnos aquí tu iglesia. Vinimos, Padre, y juntos te pedimos que nos guíes a través de estos versos tan grandes, tan hermosos, Padre. Queremos ver todo lo que tú tienes para nosotros en instrucción, enseñanza. Abre nuestros ojos, abre nuestras mentes, nuestros corazones. Deseamos recibir de ti, Padre. Y igual pedimos, Dios, que tú hagas una gran obra en nosotros, en cada persona aquí. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Como les dije, gran pasaje, ¿verdad? Gran pasaje aquí. Y hemos llegado al corazón de esta carta, el corazón de la carta. En 5 versos vemos, en resumen, pues es una exhortación para vivir para la gloria de Dios. Es una exhortación para nosotros, la iglesia, vivir en una manera que glorifiques a Cristo en tu vida. Y en un resumen lo vimos ya, fíjense en verso 10, regresando unos versos para atrás. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, somos llamados para vivir en una manera de piedad, santa, pureza, es sinónimo. Somos llamados a reflejar a Dios, a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces debemos adornar la doctrina, ¿verdad? Y también estamos viendo las razones. Ok, ¿por qué? Tenemos gran razones, basada en verdades, gran verdades, doctrina. Principalmente 2 cosas que estamos viendo, las 2 venidas de Jesucristo. Si se recuerdan, vimos la primera que representa gracia, que se apareció gracia, es la primera venida. Cuando Cristo vino la primera vez, Él vino a rescatarnos de la ira que va para los que somos pecadores, todo el mundo somos pecadores. Entonces Él vino, la primera venida vino para rescatarnos del pecado. Fíjense en verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es la primera venida. Y luego la segunda venida que vamos a ver esta noche, fíjense en verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estas 2 doctrinas deben causar a nosotros, la iglesia, realmente gozarnos, tener corazón de gratitud por lo que hemos recibido, porque vino Cristo, me rescató, me dio vida y viene otra vez. Entonces eso me impacta como yo vivo hoy. Entonces vemos para atrás al pasado, ya vino, apareció gracia,
Vino el Hijo de Dios, el Mesías vino, exactamente como Dios dijo que iba a hacer. Y luego también tenemos esa gran promesa, que Él va a regresar. Y Él es fiel, va a cumplir. Eso nos debe causar a la iglesia vivir en una manera que realmente refleja esa fe. Vivir como si viene esta noche, y es posible. Es muy posible. Mira, fíjense, como repase, estamos viendo gracia y gloria. Esto es como repase, pero quiero verlo así, brevemente. La aspiración de gracia, eso lo vimos en verso 11 al 12, la sublime gracia de Dios. Y aprendimos que es una gracia soberana, ¿se recuerdan? Porque Dios es la fuente de la gracia. Cristo es la fuente de la gracia. Él es soberano, eso quiere decir que Él da gracia a cualquier persona y cuando quiera. Él es Dios. También hay personas que nosotros pensamos, ¿por qué Dios a Él? ¿Por qué gracia a Él? ¿Por qué estás usando a esa persona? Es gracia, Él lo usa. Los usa como Él quiera, porque Él quiere, porque es soberano. Y también vimos que es una gracia que salva, una gracia salvadora. ¿Se recuerdan el verso clásico de esta verdad? Les di ese reto tratan de memorizar este verso. ¿Alguien se le recuerda? Efesios 2. ¿Quién lo puede decirlo de memoria? Es un gran verso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También la gracia nos enseña, o pues aprendemos de la gracia, que es suficiente. Es grande la gracia, porque tenemos un gran Dios. Es suficiente, porque Dios murió por todos. Es suficiente para la redención de todo el ser humano. Pero, ¿se recuerdan lo importante? Se tiene que, para que se aplique esa gracia en tu vida, tienes que creer en el Hijo. Entonces, es suficiente para la humanidad. Cristo murió por todo el hombre, por todo el mundo. Pero eso se aplica en tu cuenta cuando lo recibes por fe, confiando en Jesucristo. Y esa gracia te salva por tu fe. Y número 4, también vimos que es una gracia transformadora. No es que la gracia cambia, pues nos cambia a nosotros. Dios es fijo, Él nunca cambia. Nosotros somos los que tenemos que ser transformados. Y Él es el que lo hace. Dios lo hace, esa obra. Todo es por gracia. Salvos por gracia, nos santifica por gracia, nos cambia por su gracia. ¿Y qué es lo que nos enseña? Porque nos transforma mientras estamos aprendiendo y creciendo. Y vimos que la gracia nos enseña, es nuestro maestro. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Han cambiado, ¿verdad? Tus pasiones. Han cambiado tu comportamiento. Desde que recibiste a Cristo, cosas han cambiado en tu vida. Porque la gracia te ha enseñado y tienes el poder de aplicarlo. Porque el Espíritu Santo mora en los corazones de los creyentes. Entonces, si tú has nacido de nuevo, no vas a querer vivir en la impiedad. Si has nacido de nuevo, tú no vas a querer llevar que tus pasiones carnal te llevan. Ya no vas a querer a vivir en esa manera. Y la gracia de Dios nos está enseñando a decir no a la impiedad y las pasiones mundanas. También la gracia de Dios nos enseña algo más, vivir con justicia, piedad y dominio propio. Eso fue lo positivo, ¿se recuerdan? Era lo negativo y también lo positivo. Entonces, esta gracia, gran gracia, nos recuerda de mirar para atrás, a la cruz, a la primera venida de Jesucristo, cuando se manifestó gracia en carne, en la encarnación. Eso fue un breve repaso de versos 11 y 12. Ahora vamos a ver para el futuro,
En el futuro esperamos la iglesia, creemos que Jesús va a regresar. Esa es la aparición de gloria, versos 13 al 15. Y aquí comenzamos esta noche el estudio. Porque somos peregrinos, estamos pasando por esta tierra por un tiempo breve, pero vivimos con la esperanza en el cielo, en el futuro. Fíjense en verso 13, lo voy a leer otra vez. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces apareció Dios por un tiempo muy breve, aproximadamente 33 años. Cristo estuvo aquí con nosotros y luego se desapareció. Pero dice la Biblia que va a regresar. Es la segunda venida. Vino en gracia la primera vez y regresará otra vez en gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vino la primera vez Dios en carne, ¿verdad? Gracia encarnada. Vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue enterrado y físicamente resucitó de la muerte. Y ahora ya siendo vivo, ya estaba vivo, apareció a sus discípulos por 40 días. Y luego la ascensión. Físicamente Jesús regresó y está a la mano derecha del Padre. Y hoy esto marcó un tiempo en la historia cuando ya inició el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia. Y toda la iglesia lo espera, porque nos enseñó que Él va a regresar. Y por eso digo, la historia no ha terminado. Todavía se está desarrollando la historia. Él va a regresar. Recuérdense lo que Jesús dijo. Noten Juan 14. Si traen sus Biblias, ¿por qué no abren ahí para que lo vean? Jesús les dijo a sus discípulos, sabiendo que ya Él tiene que regresar, porque tienen que cumplir la promesa. Fíjense, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Los ángeles declaran lo mismo. Noten Hechos. En este texto, en Hechos, aquí vemos la ascensión de Jesús. Fue la última vez físicamente que estuvo con sus discípulos. Dice en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Todos los discípulos lo están viendo a Cristo. Cristo ascendió al cielo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces lo vieron subir al cielo, físicamente en su cuerpo, resucitado. Y así va a regresar, físicamente. Algunos dicen que no, él ya regresó espiritualmente. No, eso no es lo que enseña en la Biblia. Va a regresar físicamente, todo el mundo lo va a ver. Entonces vemos para atrás, vino en gracia y esperamos que para su regreso en gloria. Y yo creo que va a regresar. Yo creo. Y realmente impacta mi vida. Esas verdades impactan la iglesia, porque nos hace rendir cuentas con Dios. Dios, perdóname, porque tú puedes regresar. Quiero vivir, quiero glorificarte en mis acciones, en mi actitud, en mis palabras. Por eso es muy sano esta doctrina. La venida y el regreso
las dos venidas. Nos hace pensar, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Verdad? Porque se puede gastar el tiempo así rápido. Pasan los años. ¿Qué hiciste en este mundo? ¿Aprovechaste de la hora que Dios te regaló? ¿Cómo gastaste tu dinero? Una vez vi una estadística, fue muy triste porque era una misión una conferencia de misiones y hubo una estadística de cuánto dinero se gasta en mascotas. Y cuánto la iglesia, hablamos de la iglesia, no del mundo, de la iglesia, cuántos dan para apoyar misioneros. Y wow, y te iba a hacer llorar, más si eres misionero. Nada mal con mascotas, pero comen mucho también las mascotas. Y un misionero que a veces está en lágrimas porque solo tiene un huevo, eso es su cena. Y es un testimonio real, de un testimonio que yo escuché de un hermano en China. ¿Qué haces con tus posesiones? Tienes muchas cosas. ¿Qué estás haciendo con tantas cosas? ¿Tu contacto con el mundo es ligero o estás muy agarrado a este mundo? Son cosas que debemos pensar, porque Cristo va a regresar. Imagínense, regresa Cristo. No, todavía no, Dios. No. Todavía no ha terminado este proyecto. No sé, pero sí nos hace pensar para no detener las cosas tan apretadas en las manos. Nos debe impactar cómo hablamos, cómo actuamos, cómo vivo. Si realmente crees que Jesucristo va a regresar, esas preguntas realmente son preguntas buenas, porque a veces nos olvidamos de que sí viene, porque el mundo nos trae así muy ocupados, ¿verdad? Sucede cambios en la vida y perdemos esta perspectiva. Por eso es muy bueno meditar en esto. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy reflejando, adorno la doctrina de Dios en mi vida? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues tenemos una esperanza nosotros. Tenemos una esperanza. La bendita esperanza del creyente. ¿Y cuál es esa esperanza? Pues la venida, el regreso de Jesucristo. Va a aparecer otra vez en gloria. Ahora, hay otro evento que a veces se puede confundir, pero viene un evento también grande, es el rapto. Pero eso viene primero, el rapto viene primero y luego la segunda venida. Son dos eventos diferentes, pero yo creo que aquí en este texto se refiere a la segunda venida, no al rapto. Aunque también el rapto es una esperanza bendita. Porque la iglesia va a ser arrebatado. El rapto es primero. Noten 1 Corintios 15, versos 51 y 52. Aquí dice la Biblia: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta es también, como les digo, una bienaventurada esperanza. Una vez soñé que iba a ser el rapto. Fue un sueño tan poderoso. No hablo mucho de los sueños para que no suene así como místico o algo. Pero ese sueño me desperté en lágrimas. Fue una sensación de gozo a lo máximo. Pero fue algo como, se vio algo cambiando así y un gozo y me desperté. Y le dije a Silvia esa mañana, creo que soñé el rapto. Y así, yeah, right, duérmete. Pero sí, es que mira, aquí dice, es en un momento, transformados. Un sentimiento, oh, qué gozo va a ser, qué glorioso. La preocupación que a veces no puedes dormir, y eso ya todo se va, se queda aquí. Por eso es una
es una bendita esperanza del creyente. Mira, les muestro esta ilustración. Aquí vemos una línea de tiempo y el rapto viene primero. Aquí vemos la cruz, ¿sí lo ven? Y estamos viviendo en ese tiempo de gracia. Es el tiempo de la iglesia. Y luego el rapto. Y luego viene la segunda venida, después de la tribulación. Entonces el rapto, tribulación y el regreso de Jesucristo. Y va a establecer el reino milenario. 100 años, 1000 años. Jesús lo dijo así, en Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver. Toda la tierra va a ver su regreso de Jesucristo. También noten Marcos 13. Marcos 13, 24 al 27, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, eso es lo que acaba de decir, tribulación y luego la venida, el regreso, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, la primera vez que vino Cristo, Él vino en humildad, vino como un siervo. Eso fue la primera venida, pero en la segunda venida, qué contraste, qué contraste. Va a temblar, va a brillar el cielo, dice aquí. Muy diferente, pero regresa en poder y en gloria. Esta verdad debería impactar nuestro comportamiento. Recuérdense, como al principio estamos hablando, de lo que tú crees impacta cómo vas a vivir. Si realmente lo crees. Si alguien te dice, pues si tú sigues tomando coca, vas a destruir tu riñón. Si lo crees, vas a dejar la coca. Pero si no lo crees, vas a seguir tomando. Entonces no lo crees. Crees que es una teoría, no está comprobado y sigues con la coca. Pues es lo mismo con verdades. Aquí es lo que dice la Biblia. Si lo crees, se ve que lo crees. Esa es la exhortación en esta carta aquí, en este capítulo. Vamos a hacer esto porque eso es lo que dice la Biblia, la doctrina. Jesús vino en gracia y va a regresar. Por eso la palabra nos dice cómo vivir. No son cosas religiosas, porque realmente no es una carga de vivir en una manera que agrada a Dios. No estoy ganando más puntos con Dios, porque Él ya hizo todo en la cruz. Yo ya sé lo que Él hizo, lo que Él dio por mí. Dio su sangre, su vida. Esa verdad de su gracia me cambia. Mira, fíjense, hay otra gran verdad en verso 13, ¿cuál es la verdad? Es que Jesús es Dios. Mira, fíjense, es muy claro aquí, muy poderoso. Mira, fíjense, no son dos personas aquí en este verso, es una persona. Dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto confirma, sin duda, la deidad de Jesucristo. Jesús es Dios. ¿Conoces personas testigos de Jehová? Comparte este verso. Entonces, esperando esta esperanza, vemos al futuro, esperamos que va a regresar. Y la palabra, Dios nos quiere animar a la iglesia, no pierdan esta perspectiva, no pierdan esta gran esperanza. El mundo que no tiene esta esperanza, pero tú aguarda esta esperanza, bienaventurada aquí dice, la esperanza bienaventurada, que va a regresar Cristo en gloria.
Dice la palabra en primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Toca el mismo tema que estamos viendo aquí en Tito. Porque tú lo crees, tú tienes esta esperanza, se purifica a sí mismo. Yo quiero vivir para la gloria de Dios, así como Él es puro. Si tú crees y lo entiendes, ¿verdad? Pues va a haber un cambio en tu vida. El hecho que Jesús va a regresar y en cualquier momento nos debe despertar si estamos dormidos. O levantarnos, animarnos si estamos decaídos por circunstancias. Cualquier será el caso, nos debe abrir los ojos. Entonces vemos para adelante, siempre manteniendo esta esperanza, ¿verdad? Esperando. Y también algo más vemos en este texto. Recuerda por qué Jesús murió por ti. Y es personal. Por ti murió. ¿Por qué murió por ti? Va a regresar. Entonces tengo que pensar, ¿qué hizo Dios por mí? ¿Por qué estoy pendiente de mis acciones y mis palabras? Porque voy a recordar lo que Él hizo por mí y hace algo en mi corazón. Recordando, si me olvido, esto me recuerda y también me mantiene para nunca olvidar la gracia de Dios, para no un día llegar a un punto que de repente yo me jacto en mi esfuerzo, cuando nunca es así, siempre es por gracia. Fíjense, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ahora fíjense en verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Jesús se dio a sí mismo por ti. Esa es la sustitución, ¿se recuerdan? Nunca olviden el sacrificio de Jesucristo, que es un regalo, fue por gracia. No lo merecemos, no lo puedes ganar. Él te lo dio, Él mismo se dio por ti y por mí. ¿Y por qué? Aquí vemos unas buenas razones por qué Dios lo hizo. Número 1, para liberarnos. Noten esto, para liberarnos. En verso 14, aquí lo vemos, Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Esta palabra redimir significa ser liberado, librar. Literalmente significa liberar al recibir el pago. ¿Okay? Libre cuando se recibe el rescate. ¿Y qué fue el rescate? Pues la vida, la sangre de Jesucristo. Él hizo el pago y esa transacción que solo Él pudo hacer por nuestros pecados, no podemos salvarnos, salvación es de Jesucristo, pero cuando Él hizo esa transacción en la cruz, Él hizo el pago. Entonces hay libertad en Jesucristo. Otra vez, por fe, el que lo recibe, el que lo cree. Y eso es lo que Él hizo, nos liberó de vidas realmente horribles, sucias. Nos liberó. Jesús Él mismo habló de esto. Mira, fíjense en Marcos 10:45. Él habló de Él mismo como un rescate, ese pago. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y luego lo vemos en el Nuevo Testamento también en Timoteo, donde aquí Pablo escribió, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Jesús dio su vida, Él se dio Él mismo para liberarnos del pecado. Él pagó el precio que fue debido por mi pecado. Mi pecado acumuló una deuda y Él fue el que lo pagó y me dio libertad. Sin Cristo no hay libertad, porque Él trató realmente, literalmente trató con el pecado en lo espiritual. Pagó mi cuenta. Él es nuestro rescate. Murió en mi lugar y Dios es Padre satisfecho. ¿Sí lo dije bien? Porque lo que hizo Cristo. Este pago lo recibo. Es perfecto, total.
Consumado es. ¿Se recuerdan esa gran frase? Y no solo murió para liberarnos, también para limpiarnos. Porque siguiendo en el texto, Dios, Jesucristo, Él mismo se dio para purificar para sí. Esta frase nos recuerda de los sacrificios en el Antiguo Testamento que Dios dio a su pueblo, para que ellos estén pendientes, que tienen que tratar con su pecado. El pecado no es una cosa ligera, es serio. Pero todo estaba apuntando al pueblo que crean en el Mesías que va a venir. Y entonces puede haber limpieza que todos necesitamos en Cristo. Él se dio y Cristo en la cruz, Él cumplió todo lo que la ley no pudo hacer. Todos los sacrificios, Él lo cumplió. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto, completo. Llegó en ese tiempo determinado por Dios en la cruz. Ahora, ese sacrificio, como mencioné, sí te limpia, pero tienes que creer otra vez. Y es triste que hay este regalo al mundo que tú puedes ser perdonado. Tus pecados pueden ser limpiados, pero tienes que recibirlo. El orgulloso no lo recibe porque cree que sus acciones son suficientemente buenas. Yo soy una buena persona. Dios me va a entender. ¿Y qué engaño? No, él no va a ver su hijo, entonces Él tiene que rechazar, porque Él es justo. No puede haber tinieblas en su presencia. Pero los que recibieron están cubiertos, han sido limpiados. Entonces Dios ve su hijo. Vente, hijo. Entra al reino. Otra vez, por fe lo recibimos. Noten Efesios 5, 25 al 26. Porque hablando del ser limpiado, tiene dos aspectos. Porque Dios nos limpió una vez, pero la palabra mejor creo que es justificado. Porque lo recibiste, Dios te salvó, justificado. Pero todavía hay cosas que limpiar, ¿que no? Y ese es el proceso de santificación. Entonces sí te limpió, ya eres hijo de Dios, pero todavía quieres ser más limpieza. Porque siempre vamos a luchar con esta carne. Somos pecadores, pero Él nos promete de limpiarnos. Él es fiel. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y te perdona y te limpia. Entonces es un proceso continuo para el cristiano. Pero fíjense cómo aquí dice en Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es lo que estamos estudiando aquí en Tito. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces eso es un limpiazo continua. Hoy, esta noche, la palabra nos limpia porque el Espíritu te enseña. Ya tienes el Espíritu cristiana, y la palabra lo recibes, el Espíritu te da entendimiento, hay convicción, corrección, ¿verdad? Y hace esa obra. Entonces es un buen proceso. Y lo necesitamos. De hecho, la verdad es esto, que el cristiano que tiene hambre por la palabra, el Espíritu lo anhela. Y entiende que tenemos que disciplinarnos para ser lavada por la palabra. No es como, yo recibo a Cristo y nos vemos en el rapto. No, yo tengo que ser purificado continuamente. No por obras, solo porque quiero agradar a Dios. Yo sé que yo tengo que aprender más. Yo quiero ver todo lo que tiene Dios para mi vida. Si tú haces ese compromiso, Dios te encuentra y te estás limpiando. Y aquí estamos esta noche. Dios está haciendo esto en este momento, literalmente. Nos limpia. También vemos otra razón. Es una razón muy interesante porque es más
la perspectiva es más de Dios para comprender esto. Él se dio a sí mismo para atesorarnos, porque nos ama tanto. Fíjense en verso 14, fíjense la frase, un pueblo propio. Entonces Dios desea un pueblo propio, sí. Eso digo, es interesante. Él nos rescató, nos limpió y ahora nos llama, es un grupo, un pueblo especial, muy especial, porque Él hizo la obra de rescatarnos. Fue un gran costo, gran sacrificio, pero para Dios valió la pena este gran costo de dar su Hijo, su unigénito, dice la palabra. Valió la pena porque nos ama, un pueblo propio. El pecado fue grande, pero su gracia es más grande. Fíjense lo que dice en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si se dan cuenta, todo es obra de Dios. ¿Quién te rescató? ¿Quién? Cristo. ¿Quién te está limpiando? Cristo. Es su obra. Y aquí, como lo vimos en Pedro, dice que por Dios, pueblo adquirido por Dios. Otra vez, todo apunta a obra de Dios. Y eso es lo que separa el cristianismo de las religiones. Aquí nadie puede jactarse o recibir gloria por lo que Él hizo, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Todo se trata de lo que Jesús hizo. Por eso siempre hablamos de la cruz. Por eso Pablo dice, yo predico Cristo crucificado. Él entendía esta gran verdad. Es por su gracia, por la obra de Jesús, que yo estoy aquí hablando de Él, viviendo para Él, por su gracia. Espero que puedan ver esto, porque es totalmente cristocéntrico este pasaje. Toda la gloria es para Él. Y aquí hay un énfasis en este hecho. Todo fue por gracia. Nos redimió. ¿Qué significa ser redimido? Que te libertó. Ya no estás ya no eres preso de tu misma carne, de tu pecado, y de este mundo, y de Satanás. Tú y yo no lo pudimos rescatarnos. También Cristo nos limpia, otra vez, Él lo hace. Él comenzó una obra y Él lo va a terminar. Cristo también nos ama porque Él tiene su propio pueblo, no porque somos tan buenos. Míranos, somos como otras personas. Es por lo que Cristo hizo en nosotros. Nosotros también nos enojamos como otros, o ya nunca se enojan. Nadie quiere decir, pues, está bien decir que sí, pero hay alguna diferencia ya. Es más rápido a pedir perdón. El Espíritu ya te dice, tranquilo. Y tal vez ya hay más, ya esta carne ya no grita, porque el Espíritu ya te dice, easy boy. Déjame trabajar en ti. Quiero bendecir a esa persona. Déjame usarte. Y Dios está haciendo esta obra. Y por eso es su propio pueblo, por su gracia. Eso nos mantiene humildes. Dios lo hizo todo. Y Él hace todo. Y lo va a completar. Por eso les digo, eso es lo que separa cristianismo de las religiones. Nuestra fe es basada en Cristo. Él lo hizo. Él me salvó. Yo no pude salvarme. Las religiones, pues, dependen en ti. Yo hice esto. Dios le gusta lo que yo acabo de hacer.
Escoge cualquier religión, tiene sus cosas, su lista. Cristianismo, yo no puedo hacer nada. Él lo hizo. Y eso nos lleva a otra razón. Entendiendo esto, vemos que Cristo murió para ser glorificado. Otra gran verdad que para nosotros es difícil comprender porque es tan grande. Porque Dios es grande, Él está obrando en el mundo. No solo en tu vida, no se trata de nosotros, se trata de Él. Que Él sea glorificado en todas las naciones. Nosotros somos parte de esa obra. Y nos debe impactar. Wow, ¿Dios quiere usarme? Sí. Por eso murió, Él se dio a sí mismo para que Él sea glorificado. Él sea glorificado, no que tú seas glorificado. Fíjense, a veces nos olvidamos esto. Pensamos más grande de nosotros mismos, pero recuérdense que todo se trata de Jesús. Dice al final del verso 14, dice, celoso de buenas obras. Significante frase aquí. Eso literalmente hay ¿cómo se dice? Alguien ayúdame. Entusiasmo. ¿Hay entusiasmo en tu vida? ¿En tu corazón? Para hacer buenas obras para el Señor. No buenas obras para salvarte, solo en acción de gracias. ¿Quieres que hable con esa persona de ti, Dios? Ok, lo voy a hacer. Pero ayúdame, dame poder, dame denuedo, porque tengo miedo. Quítame el miedo. No tengo vergüenza de ti, Dios, pero ayúdame, porque siento la presión en este mundo. Es celoso de buenas obras. Quiero ver que personas escuchen de Cristo. Es celoso de buenas obras. Queremos servir a otros, porque Dios es glorificado. Él es glorificado, para que le podamos traer gloria a nuestro Señor. Por eso Él dio su vida, para que podamos ser testigos de Él. Como dice en Hechos 1:8, ¿se recuerdan? Por eso estamos aquí, la iglesia. Propósito de bendecir a otros, bendecir a Cristo y bendecir a otros. Acabamos de leer en 1 de Pedro, ¿se recuerdan? Y si lo notaron, aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Es para su gloria. Por eso Él dio su vida. Para ti y para mí. Noten Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios, otra vez, la razón que Él se dio a sí mismo es para que Él se puede manifestar en tu vida y recibir gloria a través de tus acciones, de lo que tú dices, tu comportamiento, por tu fe. En tu fe Él es glorificado. En todo Él puede ser glorificado cuando mantenemos esta perspectiva. Viviendo una vida para Él es una vida santa, es una vida piadosa. Debe ser el reto de nosotros. No pretendiendo que somos mejor que otros, pero porque lo que Él hizo por nosotros. Y le damos a Él la gloria. Hay cambios en mí, gloria a Dios. Porque mi carne no le gusta a veces las cosas que Dios quiere hacer. Y lucha, el Espíritu lucha con mi carne. Es una batalla. Entonces Él recibe la gloria. Cuando hay una victoria, Él recibe la gloria. Y eso es lo que la gracia nos enseña. Él se dio a sí mismo para nosotros, para que seamos celosos para Él. Celosos. Hay que ser un compromiso de orar. ¿Cómo? Primero tomar un inventario. ¿Soy celoso de buenas obras? ¿O estoy en una zona de confort? Porque así pasamos etapas en la vida del cristiano.
etapas, hay tiempos de mucho servicio y estás muy contento. Yo quiero ayudar. Y luego hay un tiempo de confort. Ya estás como cruising. No hablas mucho, no sientes muchas batallas, se siente como tú ya llegaste. No, salte de esa zona de confort. Porque tomando esos pasos de ser celoso vas a encontrar oposición. Por eso te trae corriendo a la cruz. Señor, dame nueva fuerza. Y eso lo glorifica. Entonces nada mal con eso. Pero eso es lo que la gracia nos está enseñando. Y fíjense cómo cierra el pasaje. En verso 15 dice, esto habla. ¿Qué significa enseña? Habla, esto enseña y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Enseñar qué? ¿Qué cosas? Pues todo lo que ya estudiamos anteriormente. Enseñar a los ancianos. Enséñalos ser dignos y maduros. Eso es lo que vimos con ese grupo. Enseña a las ancianas que sean reverentes, prudentes, que sean maestras a las jovencitas. Enseña a las jovencitas que sean buenas esposas y madres, que amen a sus esposos, que amen a sus hijos. Enseña a los jóvenes que tengan dominio propio. Esos jóvenes ya los conocen. Enséñalos. Y tú, Tito, también. Pastor, líder, anciano en la iglesia. No solo a ti, Tito. Digo, hey. Es que ese Tito es el que le escribió. Tú, sea un buen ejemplo. Tú, sea un buen maestro. La sana doctrina que enseñaste, que recibiste, eso sigue dándoselo a otros. Enséñalos que digan no a este mundo. Enséñalos que digan sí a la pureza. Va a haber más y más presión en estos últimos días. Va a haber más presión, más burla, porque tú quieres agradar a Dios. Porque tú dices no al corriente de este mundo y dices sí a vivir una vida digna a Dios, vas a encontrarte con oposición. No dejes que el mundo te tumba. Y por eso tenemos que seguir congregándonos, orando, uno por otro. Estar en la palabra. Que la gracia te sigue enseñando. Y recibes nueva fuerza. La esperanza, recuérdense, en el futuro. Enséñalos que hagan estas cosas. Eso es lo que cierra este capítulo. Todas esas cosas, enséñalos. ¿Por qué debemos vivir en esta manera? Porque Jesús vino, porque te dio gracia, extendió gracia a ti. Y porque va a regresar. Esas razones nos motivan. Me motiva a mí mucho. Este gran pasaje. Entonces tenemos que ser valientes para dar esta enseñanza. Por eso dice, nadie te menosprecia. Tú enseña esto. Comparte esas verdades a tu familia. Enséñalos qué es lo que Cristo hizo y lo que ofrece. Entonces tenemos que ser valientes, llenos del Espíritu. No tengan miedo, pero tener denuedo de enseñar estas cosas. Qué gracia hemos recibido. Pero ¿sabes qué? Todavía estamos aquí. Todavía no ha regresado. Pero la palabra nos levanta la mirada al futuro, para el cielo. Va a regresar y lo esperamos. Mientras, fíjense, 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos. Esto me recuerda que soy peregrino. Va a pasar esto, mis deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto ya lo vimos, pero se los doy otra vez. 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza que va a regresar. Cristo va a regresar. Y yo no quiero ser avergonzado cuando regresa.
Y yo creo igual, no hay un cristiano que tiene ese deseo. Pero podemos llegar a etapas de estar dormidos. Y no queremos estar dormidos, queremos estar celosos para buenas obras. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su voluntad en esta etapa de gracia. Estamos llamados en un tiempo muy especial, es el tiempo de gracia. Estamos en un tiempo como ya sabemos que vino y sabemos que va a regresar. Un tiempo muy interesante. Difícil, claro que sí, pero muy glorioso. Qué gozo. No hay nada, no hay un llamado mejor que ser celoso y bendecir a otros. No hay nada más. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado en tu vida, en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere.